Bueno, nuevamente, amada iglesia, un fraternal saludo. Como tuvimos lectura al principio de la dirección de culto de Hechos, capítulo 17, del 1 al 15, el sermón va a estar concentrado únicamente en los primeros 9 versículos. Y en razón a lo siguiente, hace 8 días estuvimos predicando sobre el alboroto en Éfeso. Y hoy no quiero predicar sobre el alboroto en Tesalónica, por eso el título que escogimos basado en el versículo dice, han venido acá los que trastornan el mundo. Pero ¿con qué propósito voy a predicar hoy de Hechos 17, cuando hace 8 días prediqué de Hechos 19? Porque a partir del próximo domingo vamos a exponer de manera consecutiva toda la primera epístola de Pablo a Tesalonicenses. Entonces, para cuando uno lee las cartas paulinas, necesariamente siempre tenemos que ir al libro de los Hechos, porque fue en el primero, segundo y tercer viaje misionero de Pablo que las iglesias fueron fundadas. Y la de Tesalónica, de manera específica, fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces, si dentro de 8 días vamos a predicar sobre la carta a los tesalonicenses, tenemos que conocer el contexto de cómo Pablo viajó allá a la región de Tesalónica a predicar el Evangelio. Y segundo, esto nos da la oportunidad para que desde hoy mismo, por favor, lean la carta, la primera a los tesalonicenses, y si la pueden leer entre semana varias veces, como les he sugerido hacer lo que es bien pedagógico, es una carta muy corta que la podemos leer muchas veces en la semana, para cuando comencemos a exponerla dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, ya usted está muy bien familiarizado con todos los capítulos de la carta. Entonces, ya con ese preámbulo, damos inicio a la exposición del título del sermón. Han venido acá los que trastornan el mundo. Y aunque ellos lo usaron de una manera peyorativa, los perseguidores de la iglesia, a mí me parece que es muy positivo que ojalá de nosotros dijeran lo mismo. Y aquí llegaron no los que alborotan, no los que causan conflicto, sino los que trastornan el mundo con la predicación de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, el apóstol Pablo viaja en su segundo viaje misionero con el Evangelio a 3 regiones, como leímos en la lectura de esta mañana, a Tesalónica, Berea y Atenas. Por supuesto, vamos a concentrarnos en Tesalónica, pero mencionamos a Berea porque si observaron, hay un versículo en la iglesia de Berea que dice que cuando los de Tesalónica se enteraron de que también en Berea se estaba predicando el Evangelio, fueron allá a formar más alborotos. Por esa razón tenemos que tener en cuenta ese texto. Por eso, mis hermanos, la experiencia de Pablo, Silas y Timoteo en Tesalónica y Berea ejemplifica las diversas respuestas que generaba el Evangelio en las sinagogas judías de la diáspora y que sigue produciéndose en la actualidad. Ahora bien, cuando ustedes van a leer la carta o la epístola a los tesalonicenses, van a encontrar que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y aquí en Hechos nos habla de Pablo, Silas y Timoteo. Bueno, Silvano y Silas son la misma persona. Recordemos que en esa época se usaban varios nombres. Pedro era Simón, Simón era Pedro, Jacobo también se le llama Santiago, a Santiago Jacobo, a Pablo era Saulo y luego Pablo. Entonces, para que no piensen que hay alguna equivocación, no. Silvano es el mismo Silas. Bien. En Tesalónica algunos judíos creyeron, pero muchos gentiles se convirtieron y no pocas. Ahora también quiero que observen el lenguaje que utiliza aquí Lucas. Lucas es quien escribió el libro de los Hechos. Y esa palabra no pocas es como una de sus principales características en sus relatos. Entonces dice que no pocas mujeres destacadas. Y esto motivó celos de los judíos incrédulos, los cuales reclutaron a una turba de gentiles descontentos para que promovieran disturbios contra Pablo y contra su grupo. Eso lo podemos ver de los versículos 2 al 5. Ahora, ¿por qué la importancia de Tesalónica, hermanos?
Bueno, como siempre, la palabra de Dios busca todos los sitios que sean vitales para la expansión del Evangelio. Pero en un sentido geográfico, era importante Tesalónica como objetivo estratégico del grupo que estaba liderando Pablo por varias razones. Primero, porque en su viaje hacia el oeste de Filipos, él seguía la calzada romana que se conocía como la famosa la Vía Ignacia. Recordemos que en la época del Imperio Romano el Imperio ha construido unas vías muy importantes para conectar las principales ciudades del Imperio con el centro del Imperio. Entonces podemos decir que eran carreteras muy bien establecidas donde los carruajes podían rodar con facilidad y el transporte se facilitaba. Y esta fue una de las maneras que Dios usó para que todo el Evangelio fuera dispersado a todo el Imperio Romano usando las vías romanas. En este caso era la Vía Ignacia, que era muy conocida porque se encontraba en perfectas condiciones, en óptimas condiciones para ser utilizada. Ahora bien, la distancia que nos dice la historia y los documentos históricos es que era una distancia de 160 kilómetros que Pablo recorrería hasta llegar a la región de Tesalónica. Y Pablo, por supuesto, deseaba llegar allí porque había una comunidad judía lo suficientemente grande como para sostener una sinagoga. Esto aquí nos indica que el sostenimiento de una sinagoga era costoso, pero allí en Tesalónica había una gran multitud de judíos de la diáspora con buenos recursos económicos como para sostener una sinagoga. Ahora sabemos muy bien que Pablo en su ministerio, que le fue dado a los gentiles, sin embargo, él siempre que llegaba a una ciudad, buscaba primero cómo predicar el evangelio a sus hermanos de patria, a los judíos de cada región, y luego se dirigía hacia los gentiles. ¿Por qué razón también Tesalónica era importante o estratégica? Porque era la capital de la provincia de Macedonia y por ello asimismo un lugar estratégico para cumplir el llamamiento que se le había hecho al apóstol por medio de su visión en Troas. ¿Recuerdan cuando tuvo una visión que decía, ven a Macedonia y ayúdanos? Entonces el apóstol tuvo la visión en Troas de ayudar a los de Macedonia con las buenas nuevas de Jesucristo. Eso lo encuentran en Hechos 16, versículo 9. Ahora bien, en Berea, por otro lado, la comunidad judía escuchó con atención al apóstol, comprobando su mensaje por medio de las escrituras, como resultado de lo cual muchos judíos y nobles griegos abrazaron la fe. Es donde siempre hemos hablado de la diferencia de actitud que hubo entre los judíos de Berea contra los judíos de Tesalónica, que los de Berea fueron diligentes en verificar por las escrituras si lo que el apóstol Pablo predicaba era correcto. Ahora bien, la implacable persecución de los judíos contra los misioneros hasta Berea dejó en evidencia varias cosas. Uno, dejó en evidencia la falsedad de la acusación de los primeros, o sea, los judíos de Tesalónica, en cuanto a que el cristianismo amenazaba la paz y el orden sociales. Y si usted no lo sabía, hoy día pasa exactamente lo mismo. De hecho, ya se determinó en los concilios que hace la ONU, hace ya varios años, que los cristianos éramos los que estábamos trastornando el mundo con nuestras doctrinas de intolerancia. Ya en la ONU hay documentos oficiales que dicen que los cristianos somos totalmente intolerantes, que estamos en contra del desarrollo, que estamos en contra del libre desarrollo de la personalidad, que estamos en contra de los derechos humanos de las minorías, y ya ustedes saben a qué nos estamos refiriendo. Luego, dense cuenta que este problema no es nuevo. En un sentido viene desde que se fundó la iglesia. Siempre ha sido perseguida. Por eso a mí no me cabe en la cabeza cómo pueden haber predicadores que dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación si la iglesia siempre ha sido atribulada. Siempre. Y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga por su iglesia. De tal manera dice el Señor que si no fuera porque el Señor viene por los suyos, la fe de muchos podría desfallecer de la persecución que habrá y que sigue habiendo y que seguirá habiendo contra la iglesia. De hecho, eran los enemigos del evangelio quienes provocaban los desórdenes ciudadanos que tanto preocupaban a las autoridades romanas. Miremos, por ejemplo, lo que dice
el versículo 6b del capítulo 17. Dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando que estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sí se dan cuenta el poder del evangelio, hermanos? Por eso dice Romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el evangelio el que es poderoso. No somos nosotros, es el uso del evangelio, la predicación de la palabra. Pero cuando yo lo expresaba al principio del sermón de que lo miráramos por el lado bueno para nosotros, es que nosotros siquiera estamos trastornando nuestras casas con el evangelio. Hemos trastornado, impactado la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los vecinos, de los seres más cercanos, de nuestro prójimo, con la predicación del evangelio. Esa es una buena reflexión. Qué bueno que ellos dijeran, va a venir ese familiar mío que trastorna a esta familia con su evangelio. Qué bueno sería, hermanos. Aunque aquí lo hacían de manera peyorativa. Lo hacían de manera peyorativa para justificar la violencia y el alboroto que sí ellos mismos generaban contra el evangelio. Muy bien, con esta breve introducción vamos a desarrollar el texto verso por verso. Dice el versículo 1, pasando por Antífolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había ¿qué? Una sinagoga de los judíos. Aquí vemos cómo Lucas, el autor del libro de los Hechos, el autor humano, nos dirige nuestra atención hacia la costumbre de Pablo de ponerse primeramente como objetivo la congregación de las sinagogas compuesta tanto por judíos como por gentiles temerosos de Dios. Recordemos que en esa época existían los prosélitos y existían gentiles que habían adoptado la fe judía, que se les permitía entrar a las sinagogas, pero se sentaban aparte de los judíos de nacimiento. Pero eran gente que tenía temor de Dios por la religión del judaísmo. Y en Tesalónica, al igual que en otras ciudades, esta fue la costumbre de Pablo, y quiero que hagamos un breve recorrido, que es bien interesante, porque también conocer la historia de la iglesia y del método de predicación de Pablo es bueno para nosotros. Miremos por un momento Hechos 13:5. Estamos ahí bien cerca. Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos al versículo 14, de ahí mismo de Hechos 13. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron ¿en dónde? En una sinagoga. ¿Cuándo? Un día de reposo y se sentaron allí. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vamos a Hechos 17:10, que es el texto que estamos exponiendo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Vamos a Hechos 18:4. Y discutía, esto en Corinto, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y por último, en Hechos 19, versículo 8 dice, en Éfeso, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Miren el testimonio de Pablo. Salamina, Antioquía de Pisidia, Iconio, Berea, Corinto, Éfeso. ¿Eran qué? Sus hermanos de carne y sangre y sus hermanos de fe en el sentido del judaísmo. Y Pablo llegaba a predicarles allí del evangelio de Cristo.
Y en muchas de estas regiones aceptaron y muchos judíos fueron convertidos, pero en otras muchos fueron agresivos, rechazaron el Evangelio. Y eso no nos debe preocupar en el sentido de que sea un obstáculo para predicar el Evangelio. Y si Pablo se acercó a predicarle a sus hermanos, a sus compatriotas con tanto ánimo, esperando la salvación de ellos, anhelando la salvación de ellos, recuerda que Pablo dijo que si fuera por él, si él pudiese dar la vida por la salvación de sus hermanos judíos, lo haría. Esa era tal la pasión de Pablo por el pueblo hebreo que él estaba dispuesto aún a hacer anatema si eso lograse que los judíos fueran salvados. Y esto nos insta a nosotros. Si Pablo lo hacía aún a riesgo de su propia vida, trastornar con el Evangelio, qué bueno que nosotros también el Señor nos pueda usar de una manera, pues si no igual, por lo menos similar en el sentido de que tengamos la diligencia, el ímpetu, la valentía y el ánimo y el deseo de procurar la salvación de los nuestros, predicándoles el Evangelio de manera constante, a tal punto que ojalá los trastornáramos. Ahora bien, en la sinagoga el apóstol podía encontrar a personas familiarizadas con las escrituras dadas a Israel, de modo que durante 3 días tuvo la oportunidad de exponer esas escrituras en Tesalónica y explicarle a sus oyentes. O sea que ahí vemos claramente de que el apóstol duró 3 días de reposo, o sea que estuvo por lo menos 3 sábados en esa época en los judíos, ¿sí? Él se congregaba los domingos con los cristianos gentiles, pero con los judíos en las sinagogas el día sábado. Y estuvo 3 días de reposo con ellos, lo que nos da a entender de que pudo haber estado allí más de 21 días, predicándoles el Evangelio, porque cada 8 días se reunían en las sinagogas. Continuemos, dice entonces que esa misma verdad que Pablo estaba predicándole a varios de los judíos, con el asombroso mensaje de que era necesario que el Cristo que él estaba predicando padeciese y resucitase de los muertos, esa misma verdad que los discípulos de Cristo habían sido incapaces de comprender hasta que el Señor les abrió la mente para que lo hicieran. ¿Recuerdan los discípulos del Señor? Vamos un momento a Lucas 24, los del camino de Emaús. Pues no podemos leer todo el texto, pero les voy a leer versículo 26 que dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les estaba diciendo el mismo Señor a los del camino de Emaús. Pero observemos los versículos del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, no solamente el apóstol Pablo está predicando siempre el mismo evangelio, el evangelio de Cristo. Y Pablo era tan cristocéntrico que llegó a decir: voy a predicarles mi evangelio. Porque es que él era un fiel seguidor del evangelio de Cristo y lo predicaba con tal fidelidad que se daba ese lujo de decir mi evangelio. Luego decía el evangelio de Dios y luego el evangelio de Cristo. Pero cuando oramos, por ejemplo, por nuestros familiares, ¿cuál es el error que muchas veces cometemos cuando les vamos a predicar el evangelio? Esto les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No somos nosotros los que podemos abrir el entendimiento de las personas, pero le podemos pedir al Señor que mientras nos guíe hacia ese sitio donde vamos a predicar el evangelio de Cristo a nuestros familiares, le vamos pidiendo que solamente el Señor puede abrir su entendimiento. Que nos dé a nosotros las palabras de sabiduría necesarias para predicarlo es una cosa, pero solamente Él por su voluntad, por su espíritu, puede abrir el entendimiento a través de la predicación de la palabra. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí que hay un mandato claro, comenzando en Jerusalén. En el caso nuestro, pues no vamos a comenzar en Jerusalén. Comenzamos en nuestra familia, en nuestro sector.
Y lo más hermoso de todo es cuando estos discípulos en los versículos anteriores dicen, ¿no nos ardía el corazón cuando le escuchábamos hablar? Y ese es el efecto que debe causar el Evangelio, tanto en el que lo predica como en el que lo oye. Ya hemos dicho que por la palabra de Dios el que lo oye tiene dos reacciones. O cae postrado de rodillas en arrepentimiento y fe, o resulta odiando al Evangelio o al que está exponiendo la palabra del Señor, como muchas veces le pasó al apóstol Pablo, aún con la gente de su mismo pueblo. Ahora bien, hermanos, por medio de las Escrituras, dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras? Pues Pablo tenía la siguiente costumbre. Acompáñenme todos al capítulo 13, nuevamente, y les voy a leer un sermón dentro del sermón, porque así predicaba Pablo en esa época. Observen lo que dice el capítulo 13 de los versículos 16 hasta el 41. Y quiero que le preste mucha atención y que siga la lectura o la escuche, porque es un sermón precioso, que hace un recorrido como lo hizo Cristo con los de Emaús y como lo hizo Esteban antes de ser apedreado. Para mí es uno de los sermones más preciosos, esos tres, que he leído detenidamente. Dice, entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Qué forma de predicar, hermanos. ¿Y si en el recorrido que hizo? Hizo una síntesis de todo el recorrido hasta llegar al cumplimiento del Mesías. Luego les está diciendo que el cristianismo no es una nueva religión, es el cumplimiento de las profecías, es el Mesías que era esperado por el pueblo de Israel y que fue rechazado por ellos. Y es el Salvador que tú y yo necesitamos hoy para que no lo rechacemos. Porque ya sabemos lo que pasa cuando se rechaza la salvación. Verso 4 de Hechos 17. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hermanos, la simiente de la palabra dio distintas clases de frutos en función del tipo de terreno. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La palabra en una parte cayó la semilla en terreno pedregoso, en otra cayó al lado de la carretera, en 3 sitios que cayó no dio ningún fruto, pero la que cayó en tierra fértil dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, fruto espiritual. Aquí está diciendo lo mismo, dice: algunos de ellos creyeron, algunos, y se juntaron con Pablo y Silas. Pero luego dice que de los griegos piadosos, gran número, o sea, de los griegos que habían adoptado la fe judía, creyeron gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y cuando dicen no pocas, ¿significa qué? Muchas. Esta es una forma negativa de decir mucho. En vez de decir positivamente y muchas o muchísimas mujeres, dice no pocas. Y ese era el lenguaje que usaba frecuentemente Lucas. Y por supuesto algunos judíos quedaron persuadidos. Pero lamentablemente muchos de los que fueron persuadidos, escuchen la palabra, verso 4. Unos creyeron, pero vamos a ver que más adelante algunos usan la palabra persuadidos. Y tenemos que entender que es muy distinto ser persuadido a creer. Porque uno puede ser persuadido temporalmente, pero pronto se verá en su reacción negativa que la mayoría que habían sido persuadidos no habían creído. Algunos judíos quedaron persuadidos y un gran número de griegos temerosos de Dios creyó, así como no pocas mujeres nobles. Y esta es la forma modesta que tiene Lucas de referirse a un gran número. Vamos a comparar algunas citas de él. Él usa mucho el singular, por ejemplo, no pequeño, refiriéndose a algo muy grande. Y se traduce en diferentes formas como algo muy grande. Por ejemplo, vamos a Hechos 12. El versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. O sea, ¿hubo qué? Muchísimo alboroto. Vamos con Hechos
14:28. Y se quedaron allí mucho tiempo, bueno, con los discípulos. Mucho tiempo. Ahí utilizó el positivo. En otra oportunidad podría decir no poco tiempo. Aquí usó el contrario, ¿sí? Mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué dice el 15:2? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, y a veces uno pasa por alto, ¿eso qué significa? Que entre Pablo y Bernabé hubo una contienda tremenda. Se agarraron por causa de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Porque Juan Marcos lo quería llevar nuevamente a otro viaje y Pablo dijo, no, 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 él nos abandonó allá en tal parte, no lo quiero en el equipo en esta oportunidad. Entonces cuando dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña, es que fue una gran contienda la que tuvieron Pablo y Bernabé. Y a nosotros nos parece increíble leerlo así, porque pensamos que Pablo, claro, santo, Bernabé también, pero también pecaban, también se salían de los chiros, también se enojaban, también tenían contiendas, porque esa es la condición del ser humano. Mientras estemos a este lado de la eternidad, eso pasa. Entonces me impactó mucho cuando lo leí de esa manera, ¿no? No poca. Uy, fue bastante contienda, fue fuerte. A tal punto que se separaron. Entonces Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con su sobrino y se separaron. Venían trabajando juntos. Ambos trabajaban en la base de la iglesia de Antioquía, no de Antioquía de Pisidia, que es otra, sino la de Antioquía. Y trabajaban juntos porque Bernabé los llevó hasta allá. Pero aquí hubo esa gran discusión. Entonces, hermanos, no nos debe aterrar eso. Pero muchas veces vemos a un creyente que de pronto pierde los estribos. Y claro, yo sé que el fruto del Espíritu nos da dominio propio, pero muchas veces la contienda se hace necesaria o es inevitable muchas veces. Miremos qué dice, leímos el 15:2, ahora miremos el 19, 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ¿no qué? No pequeño. O sea, hubo por aquel tiempo un gran disturbio en Éfeso, que lo predicamos hace 8 días. Y miremos el 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba ¿qué? Muchísima ganancia. Dice, no poca ganancia. O sea que si no era poca la ganancia es porque era ¿qué? Mucha. Bueno. Y el 27:20, en el último. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, ahí habló positivamente de muchos, y acosados por una tempestad que no pequeña, una gran tempestad, mis hermanos. Entonces, miren lo hermoso que es leer la Biblia con esa comprensión, porque nos permite también dimensionar y experimentar que todo lo que está escrito en ella el Señor lo permitió para nuestro entendimiento y nuestra instrucción y formación. Y que aún Pablo tuvo que reprender una vez a Pedro, y que Pedro en su debilidad negó al Señor, y que entre Pablo y Bernabé hubo una contienda no pequeña, pero finalmente luego esa reconciliación es cuando Pablo dice, envíenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Ven? Nos da la oportunidad de esas reconciliaciones. Entonces, hermanos, así es como tenemos que leer las escrituras. Y así escribía Lucas. Ahí vemos varios testimonios de cómo él le gustaba expresar las cosas. Bien, vamos con el versículo 5 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Claro, mis hermanos, la conversión a Cristo de tantas personas temerosas de Dios, a quienes los judíos esperaban haber hecho prosélitos, es decir, toda esa cantidad de gentiles que creyeron y adoptaron la fe judía, ahora se estaban yendo detrás de Cristo, se estaban convirtiendo por el poder del Espíritu del Señor al cristianismo.
Y entonces esta conversión tumultuosa, muchedumbres de gente siguiendo a Cristo, causó en los judíos un celo tremendo. Es como si de pronto uno dijera, bueno, de esta iglesia se fueron todos para otra iglesia, ¿no? A uno le duele el corazón cuando pasan esas cosas, es normal. Pero obviamente que aquí en ese caso era positivo porque estaban yéndose a congregarse con la verdad evangélica. Más dolor da cuando se van de una iglesia a otra iglesia que no tiene sana doctrina. Eso sí que parte el alma de los pastores, de los predicadores y de los hermanos en la fe, cuando alguien renuncia a su fe y se va en pos de otra fe o de otras creencias. Pero esto despertó, y no dice despertó, dice encendió. Esa palabra también hay que es bueno tenerla en cuenta. Encendió los celos de la mayor parte de los hebreos, tal como había sucedido en Antioquía de Pisidia, que la leímos ahora en Hechos 13:45. Pero recordémosla por un momento. ¿Cómo fue el alboroto allá en Antioquía de Pisidia? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mira hasta qué punto llega el rechazo al evangelio, que aún los que lo rechazan terminan blasfemando el evangelio. Porque una cosa es rechazarlo, y otra cosa es rechazarlo y aumentarle blasfemia. Peligroso. ¿Y qué dice el 5:17? Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y la misma palabra griega significa, la misma palabra que se usa para celo, se usa para celos. O sea, la misma palabra se usa tanto para plural como para singular. Porque una cosa es el celo, que el Señor dice, el celo de tu casa me consume, es un celo que es bíblico. Pero aquí el celo y los celos son dañinos. Miren lo que dice Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que el apóstol Pablo era un hombre bien celoso de la tradición de sus padres, lo cual lo llevó a perseguir la iglesia del Señor. En Filipenses 3:6 lo vuelve y manifiesta. En cuanto a celo, en singular, perseguidor de la iglesia. Entonces, ese celo es un celo conforme no a conocimiento de Dios, sino a la vanidad y al orgullo humano. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio, refiriéndose a los judíos, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa eso? Que es un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. A pesar de que el Señor siempre les decía, me gozo en que mi pueblo me conozca y me entienda. Pero no entendían la ley. Y el Señor Jesús les descubrió esa situación. Y a menudo nuestras propias actitudes son similares cuando queremos predicar el Evangelio y encontramos a una persona que no comprende el Evangelio o que nos quiere disputar lo que los argumentos, y a veces practicamos un celo que a veces es irracional. No tenemos que preocuparnos por eso, hermano. Es la pasión por el Evangelio, sí, pero siempre pidiéndole al Señor que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio con amor, con misericordia, con gracia. Y el Señor es el que decide a quién abre su corazón. Pero muchas veces caemos en eso, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado por la misma angustia de ver a nuestros seres queridos que lleguen a salvación, que se arrodillen delante del Señor. Caemos a veces en un celo que no proviene del buen conocimiento de Dios, sino como de nuestros deseos propios de que tenemos que convencerlos y los argumentamos y los presionamos y no obtenemos resultados. Por más bien obtenemos lo contrario, como que rechazan el Evangelio. Ahora, cuando digan ahí viendo los que trastornan el mundo, esa es una buena seña, porque significa que el Evangelio les está
taladrando la mente y el corazón. Bien. O sea, prediquemos, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. No dudemos en predicar el Evangelio, no dudemos en confesar nuestra fe, en hacer uso de nuestra profesión de fe, pero con amor, con misericordia y siempre con la plena confianza de que la autoridad de la palabra está en Dios, no en nosotros. Que la vivificación de las personas es poder de Dios. No somos nosotros. Es el Señor el que convierte, el que convence, el que trae convicción de pecado al corazón de cada persona para que vaya a Él en arrepentimiento y fe. Por esa razón, esa línea divisoria entre lo uno y lo otro es muy fina. Todos hemos caído en celo, todos, por la pasión de predicar el Evangelio y por la angustia de ver convertidos a nuestros seres queridos. Pero recordemos que si hay un celo por la palabra del Señor, que bien usada, con sabiduría y con, ¿cómo es que dice? Y sazonada con la palabra del Señor, produce mejores resultados que cuando la usamos con un celo muy humano. Nos resulta fácil creer que estamos defendiendo la gloria de Dios cuando estamos defendiendo la palabra del Señor en nuestras propias fuerzas, cuando en realidad lo que hacemos es resarcir muchas veces nuestros propios egos heridos, tal como era el caso de los judíos que se muestran aquí. Observen Marcos capítulo 9, de los versículos 38 al 41, pero que le dicen los discípulos al Señor: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y entonces se lo prohibimos porque no nos seguía. Señor, es que ese no es de nuestro grupo, ese no es de nuestra iglesia local, es que ese no es reformado, ¿sí? Entonces le prohibimos que predicara. ¿Y qué les dijo el Señor? No se lo prohibáis, porque el que está conmigo no está contra mí. Y nadie puede predicar a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo también más adelante, algunos lo predican por, ¿cómo era que decía? Unos lo predican por envidia, otros por competencia. Como quiera que sea predicado, lo importante es que prediquen a Cristo. O sea, que Él no se dejaba atrapar de esas cosas, que nosotros muchas veces nos dejamos atrapar. O alguien está predicando el Evangelio y dijo algo que de pronto no era correcto y ¡uy! Blasfemia, hereje. Así caemos. Hermano, sí, uno puede corregir a la gente, pero hay que hacerlo con amor y sacarlos del error, como hizo Priscila y Aquila con Apolo, sí, el poderoso evangelista, que le explicaron bien cuál era el Evangelio de Cristo. En vez de intentar refutar los argumentos bíblicos de Pablo, los judíos recurrieron a la violencia. Es lo que dice el versículo 5 y 6 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta violencia tumultuosa y la falsa acusación, no hicieron sino marcar el comienzo de la persecución que habría de sufrir la iglesia tesalonicense. Acompáñenme por un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que por supuesto cuando comencemos toda la carta la vamos a profundizar más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros los expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres.
impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y ya ustedes saben muy bien, estamos muy enterados por las redes sociales, que en varios países del mundo se tiene prohibida la predicación de la palabra del Señor. Y que si usted quiere convertir o intentar convertir a una persona de sus pecados o de su condición sexual o de su preferencia sexual, que lo llaman psicológicamente terapias de conversión, usted está cometiendo un delito. Y esto ya está funcionando así, hermanos, que todavía tenemos el privilegio de poder predicar esto con libertad, pero puede llegar el momento en que yo estoy hablando de estas cosas, si alguien está infiltrado en la iglesia, va y me denuncia ante el Estado y me echen preso y nos cierren la iglesia. A eso estamos expuestos. ¿Y por qué estamos predicando tanto de estas cosas? Porque es que es el deber de uno advertir a la iglesia de lo que puede venir y que ya está viniendo y que en muchos países ya vino. Acuérdense que les mostré unas diapositivas y también unos textos donde en más de 90 países a nivel mundial la persecución es profundamente violenta. La nuestra todavía es cultural, aunque ya ha presentado algunos sesgos de violencia. Han quemado iglesias, rompen los vidrios, ¿sí? No han matado todavía a algunos, pero sí les queman las congregaciones. Eso es violencia. Y esa es la reacción de la gente que está bajo el gobierno y el dominio de Satanás, por supuesto. Y miren lo que dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos del 4 al 7. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, ser cristiano no es que usted, venga, hágase cristiano que todo le va a ir bien. Todo se le va a resolver. Paz, prosperidad, tranquilidad. Y su vida va a cambiar. Sí, la vida va a cambiar. Pero tenemos que cargar la cruz de Cristo. Él dice, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cuál es la cruz? No es como muchas madres dicen, ay, pastor, es que esa cruz que estoy cargando, es que tengo un hijo que es una calavera. No, esa no es su cruz. La cruz es el evangelio, que usted lo predique, lo crea. O esposas, uy, pastor, es que ese esposo, esa es mi cruz, es un borrachín. No, esa no es su cruz, hermana. La cruz es las consecuencias que uno vive por predicar, vivir y creer el evangelio de Cristo. Lo otro son problemas, lo otro son aflicciones, claro, ¿sí? ¿Ah? Y otras son de consecuencias de malas decisiones también, de elegir mal, de elegir emocionalmente, de elegir por los métodos o los medios incorrectos o los objetivos incorrectos, tantas cosas. No, es esto, es soportar la persecución, es soportar la oposición, es soportar los ataques del maligno, es soportar los ataques de los seres humanos que aborrecen el Evangelio de Cristo. Esa es la cruz del creyente verdadero. Bien. En ese sentido, cuando leímos los versículos 5 al 6, podemos hablar de que esta era una chusma heterogénea, es decir, conformada tanto por judíos como por gentiles, que rechazaron la lectura cristocéntrica de las Escrituras por parte de Pablo, y su envidia a causa del impacto que el Evangelio estaba teniendo tras los gentiles temerosos de Dios, y no hicieron más sino señalar. ¿Recuerdan ese texto que dice, mirad, todo el mundo se va atrás de él? Y eso no les convenía, por supuesto. Entonces, por eso, esos eventos originaron la furia de esos primeros judíos. Ahora le damos la última porción, de los versículos 6 al 9.
Nuevamente, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermanos, este fue el mismo argumento que utilizaron los fariseos delante de Pilatos. Cuando Pilato ya estaba dispuesto a soltar a Cristo, los judíos le dijeron, nosotros no tenemos más rey que el César. Qué declaración cuando ellos sabían que el rey de Israel, el rey de la nación, es el Señor Dios Todopoderoso. Y dijeron, no tenemos más rey que César. Aquí están haciendo el mismo argumento. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de judíos y gentiles que habían sido judaizados. Diciendo, no hay otro, están diciendo estos cristianos que hay otro rey que es Jesús, lo cual contraviene. Y eso hace que alboroten al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Porque oyendo estas cosas, se alborotaron. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Ahora, a Jasón se le menciona únicamente aquí, una sola vez, y en Romanos en un saludo, saludos a Jasón. Creemos que es el mismo Jasón. No se dice nada más de Jasón, ni quién era, ni qué hacía, nada más. Pero observen esto, no solamente que perseguían la iglesia, sino que, por ejemplo, si un cristiano de esa época entró a la casa de Jasón, por el solo hecho de Jasón haberlo recibido en su casa, entonces también tuvieron violencia contra Jasón. Hermanos, esto es necesario que la iglesia lo sepa y medite sobre esto. Yo estoy absolutamente convencido de que en cualquier momento la persecución puede llegar a cualquiera de nuestras congregaciones, o de nuestras ciudades, o de nuestros barrios. Y de hecho ya ha ocurrido. Lo que pasa es que no en forma masiva, pero ya ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá. Y el misterio de la iniquidad se manifestará en su máxima expresión. Por eso es obligación pastoral advertir a la iglesia de estas cosas para cuando sucedan no digamos, uy, qué sorpresa. Miren lo que pasó hace 2000 años. Y nosotros vemos una noticia y nos sorprendemos, uy, ¿cómo así que quemaron una iglesia cristiana en tal parte? Y nos asombramos como si fuera un evento novedoso, cuando la escritura nos dice que eso ha pasado toda la historia. Por eso alguien decía sabiamente que si leyéramos las escrituras con detenimiento, ninguna noticia del mundo debería de sorprendernos, porque todo está escrito ahí, de lo que es la maldad del ser humano, la maldad de los gobiernos, la maldad de las generaciones y obviamente sumado a la maldad de Satanás y sus huestes, que unido a la maldad de los seres humanos, pues hacen bastantes desastres. Entonces, en lugar de ello, ¿qué hicieron? Cuando no encontraron a Pablo ni a ellos, porque ya los habían enviado, acusaron a Jasón de dar cobijo y protección a los alborotadores que viajaban de ciudad en ciudad, fomentando disturbios. ¿Sí notan? O sea, siempre le echan la culpa a los cristianos. Hasta Nerón, cuando incendió a Roma, le echó la culpa a los cristianos. Fomentando disturbios, revueltas, desobediencia a los decretos del César y una pérfida lealtad a otro rey, al rey Jesús. Para ellos eso era una acusación. Ahora en el versículo 6 que vimos, que estos que trastornan el mundo, esa frase me recuerda o nos recuerda el encuentro que hubo, ¿se acuerdan del rey Acab con el profeta Elías? Cuando predicamos ¿quiénes estuvieron en la predicación de toda la vida de Elías? Que la predicamos en Kennedy. Bueno, si nadie, entonces va a valer la pena. Ah, Angie sí estuvo ahí, sí. Esa fue una predicación bien interesante, pero les voy a recordar un texto. En Primera de Reyes, capítulo 18, de los versículos 7 al 18, usted lo puede ver, yo les voy a leer solamente una porción que dice así. Para que vean la comparación. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Sí notan? Un rey judío diciéndole a un profeta judío, ¿eres tú el que turbas a Israel?
¿Acaso esa expresión no es la misma que dijeron estos? Estos que trastornan el mundo han venido acá. Claro, la predicación de Elías trastornó a todo el reinado de Acab. Pero miren la respuesta del profeta. Cuando Acab, perdón, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué le pasaría hoy día a un cristiano que le dijera al presidente de la República de cualquier país, yo no he turbado a mi nación, has sido tú el turbador de la nación y la casa de tu padre y toda tu familia, porque han dejado los mandamientos de Jehová, siguiendo Baales, brujos, hechiceros, magos? ¿Qué le pasaría a ese predicador? Nos matan, hermano, nos echan a la cárcel o a una mazmorra y nos callan. Eso hizo Elías. Y eso hicieron los discípulos de Cristo. Eso hicieron los apóstoles. Eso hicieron los primeros cristianos. Eso hicieron los padres de la iglesia, los patrísticos. Eso hicieron los reformadores. Aquí ya vimos varias películas de cuántos fueron llevados a la hoguera, decapitados, quemados por Cristo. Y ese es un reto para meditar en nuestra vida. ¿Hasta qué punto tú y yo estamos tan cómodos en nuestra iglesia? Venimos a los cultos del domingo, hacemos nuestro devocional diario, todo eso es muy bueno. Estoy diciendo que no, todo eso es maravilloso, gloria a Dios por eso. Nuestra reunión de oración, maravilloso. Pero eso nos está llevando a una convicción tal que si aún nos tocara dar la vida por causa del Evangelio, estaríamos dispuestos a hacerlo. Y para no ir tan lejos, aún hasta perder los puestos de trabajo por causa del Evangelio. Y creer que Dios va a sustentar. Yo me explico qué hizo la esposa de John Bunyan con sus hijos cuando a John Bunyan lo tuvieron preso 14 años. ¿Qué hizo el hijo de este predicador luterano, Richard Umbran, que fue también preso durante 14 años? Su esposa estuvo presa durante 5 años y su hijo de 9 años, criado por familias que no eran ni su papá ni su mamá. Pero hoy día, él es el que está dirigiendo la voz de los mártires, el hijo de Bunyan, el hijo de Umbran, hasta hace poco. Entonces, eso nos debe dar a entender de que si el Señor aún permitiera esas cosas, nuestra fe debe estar puesta en Él. Y el Señor cuidará de nuestros hijos. Dice que Él cuida de las viudas y de los huérfanos, mejor que nadie. Pero nos cuesta trabajo entender eso, ¿sí o no? Pero así es nuestro Señor. Y terminamos con esto, mis hermanos. Que la obstinación es tan cruda e irracional que cuando los judíos de Tesalónica, que supieron que también en Berea se estaba anunciando la palabra de Dios por el apóstol Pablo, fueron hasta allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, no solamente se conformaron con hacer ese alboroto en Tesalónica, sino que lo trasladaron a otras ciudades. Y eso está pasando en el mundo entero, ha pasado y seguirá pasando, y es nuestro deber estar preparados para ello, mis hermanos. Porque la persecución puede venir de muchas maneras. ¿O acaso, pongo un ejemplo, cuando nos dijeron, si no estás vacunado no puedes entrar a este sitio, si no estás vacunado no puedes hacer mercado, si no estás vacunado no puedes ir a un restaurante, si no estás vacunado, y muéstranos el certificado. Y luego se comprobó que eso fue un fraude contra la humanidad. Porque es un fraude contra la humanidad. Es un crimen contra la humanidad. Así dominan el mundo. Entonces está llegando el punto en que ahora, si usted es cristiano, no tiene cabida en ese país. Si usted es cristiano, no puede estar acá. Y de hecho les advierto nuevamente, iglesia, en el buen sentido, hay leyes que están transitándose en nuestro país, donde quieren declarar libertad religiosa para todas las religiones, menos para el cristianismo. O sea que eso no es nuevo, eso ya está pasando. Y en la ONU nos tildan de ser
trastornadores, rebeldes, agresivos, intolerantes y que no respetamos los derechos humanos. O sea que la cosa no es que no estemos imaginando que va a pasar, es que ya existe, ya está andando, ya está cabalgando. ¿Y cómo nos estamos preparando nosotros? Oremos, hermanos. Amado Señor, cuando escuchamos estos testimonios directamente de tu palabra, no debería asombrarnos, pero aún así nos asombra hasta dónde nuestra propia maldad como seres humanos puede llegar. A tal punto de aborrecer tu palabra de tal manera que se quiera desaparecer. De hecho, tu palabra ha sido perseguida, quemada, casi que desaparecida, pero tú no lo has permitido, Señor. Pero la persecución contra tu palabra, contra tus hijos, contra tu congregación, ha sido, es y seguirá siendo inmisericordia. Pero tú has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tal razón te damos gracias por no solamente enseñarnos y recordarnos todo esto que aconteció en la época de los primeros cristianos, sino que sigue ocurriendo después de 2000 años la misma situación. Que el Evangelio es poderoso para salvar y que tu palabra no regresará a ti sin que se cumpla su propósito. Pero también tenemos que entender que tu palabra siempre cumplirá el propósito, tanto para salvación como para condenación y juicio. Porque tu palabra no sale porque sí, sin obtener ningún resultado. Porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es santa, porque tu palabra es tu palabra. Y reverenciarla, amarla, atesorarla, es nuestro deber porque procede directamente de ti. Hoy día, Señor, también escuchamos aún muchos que dicen ser teólogos estar invalidando tu palabra, invalidándola por muchos medios arqueológicos, históricos, que atentan contra la promesa tuya de que no pasarían cielo y tierra sin tu palabra y que ni una jota ni una tilde dejaría de cumplirse. Por tal razón, Señor, tenemos confianza absoluta de que las sagradas escrituras son tu palabra totalmente y que toda ella es inspirada por ti y que es la única fuente de autoridad en donde podemos dirimir todos los asuntos de nuestra fe y práctica y de nuestras creencias hacia ti. Yo te ruego, Señor, que desde ya le des fortaleza a todas las congregaciones cristianas que velan por predicar claramente las sagradas escrituras. Rogamos por estas iglesias que ya están recibiendo persecución en varios países del mundo. Rogamos por las iglesias hermanas que están padeciendo persecución no solamente violenta física, pero también institucional, en el sentido de no permitir sitios de congregación o de cortar cualquier posibilidad de ayuda económica que los mismos hermanos de las congregaciones puedan aportar a través de los desempleos, de destruir empresas, de destruir los aparatos productivos de cada nación. Te rogamos, Señor, que a tu pueblo le des la fortaleza necesaria, la diligencia para escudriñarlas y el valor y el denuedo para predicarlas, independiente de los obstáculos que se nos puedan presentar. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bueno, amada iglesia, que la gracia, la misericordia, el poder de Dios les ayuden.